El 3 de junio del 2018 era un domingo como cualquier otro, sin embargo, marcó el final de muchas vidas. Los sobrevivientes permanecen con el recuerdo de lo que perdieron, que en muchos casos fue todo. La erupción dejó a más de 200 personas fallecidas, 229 desaparecidas y afectando a 1.714.387 personas de comunidades en Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla. Hoy le presentaremos un trabajo especial a 2 años de la tragedia. Son 5, 6, 7, 8, 9. 9 familias, me vieron todos juntitos viendo. Lo atrapó. Porque yo le dije que llegamos para allá, pero bien me dijo, yo papá, me dijo, no va a pasar nada. ¿Cómo se encuentra su familia? No sabemos nada de ellos, no sabemos nada. Lo que sabemos es que hay bastante gente atrapada allá entre todo el lodo. Fuertes imágenes, si es que somos testigos de la historia, lo importante es que usted está allí también para atestiguarla. Gracias por estar con nosotros esta noche en Noticiero Guatevisión Emisión Estelar. También gracias por estar con nosotros, Alberto Toro, desde casa. Buenas noches, María Luisa, y un saludo para todas las personas que sintonizan a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Ya en casa listos para iniciar con esta ronda informativa. Y vamos a ella directamente. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Autoridades dan a conocer fases de la desescalada de medidas sobre el confinamiento y anuncian que 20 personas murieron el día con más víctimas. Consultamos con un profesional para que nos explique cómo puede afectar el coronavirus a los fumadores luego de confirmarse el fallecimiento de varios jóvenes. Efectos de las tormentas Amanda y Cristóbal continúan generando daños a nivel nacional. Se espera para los próximos días más lluvia. A 2 años de la tragedia del volcán de fuego, recordamos a las víctimas y le mostramos cuál es la situación de los sobrevivientes de aquel 3 de junio. Costa Rica intensificará restricciones a la circulación vehicular y el comercio en su frontera con Nicaragua ante un brote de casos en la zona. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Este miércoles, el presidente Alejandro Yamatei juramentó al doctor Edwin Asturias para dirigir la Comisión Nacional contra el Coronavirus. Él dio a conocer las fases de desconfinamiento. Por su parte, el ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que 20 personas perdieron la vida este día. Edwin Pitán nos tiene los detalles. Hola, muy buenas noches. Este día en cadena nacional las autoridades de gobierno han dado a conocer algunos datos acerca de la emergencia por coronavirus. Durante este mensaje, uno de los puntos principales fue la juramentación como comisionado presidencial de COVID-19 del epidemiólogo Edwin Asturias. Así lo ha efectuado durante esa transmisión el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Además, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, dio datos acerca de los nuevos contagios de coronavirus y enfatizó que hoy es el día en que más muertos se registran por este virus. 174 casos positivos, de estos 109 son masculinos y 65 femeninos. Este día lamentamos profundamente el fallecimiento de 20 personas. 13 de sexo masculino de las edades de 66, 55, 58, 42, 61, 69, 59, 47,
68, 39, 56, 48 y 60 años, así como de 7 de sexo femenino, de 84, 82, 61, 72, 60, 45 y 53 años. Nuestras condolencias para sus familiares. Además, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio algunos detalles acerca de los decesos. Sin duda alguna, hoy tenemos un día triste, el día con más fallecidos en esta crisis. Y eso se debe por una simple y sencilla razón. Cerca de 2/3 partes de esas personas llegaron ya en un estado que era imposible recuperarlos. Tenemos el caso de una persona que nos lo llevaron a las 3 de la mañana al hospital y a las 4 fallecía. Era prácticamente imposible salvarle la vida. Yo quiero pedirles un gran favor. No tengamos miedo de ir a los hospitales, a los centros de salud. No tengamos miedo de quedarnos en la casa arropados pensando que esto va a pasar. No va a pasar tan fácil. Durante esta cadena nacional, uno de los mensajes principales fue explicar el proceso de desconfinamiento que tiene 4 fases. Además, el comisionado presidencial de COVID-19, Edwin Asturias, dio un mensaje. Hoy quisiera que cada uno de ustedes, guatemaltecos, jurara que va a protegerse a sí mismo, que va a proteger a su familia y que va a proteger a su comunidad y que nos va a ayudar con todo lo que tiene para disminuir el contagio de este virus. Por favor, quédense en casa. Por favor, empresas, si usted puede ayudar a sus empleados a disminuir el contagio, hágalo por Guatemala. Hasta el momento en el país se registran 5.700 casos de coronavirus. Estos son los últimos datos que han dado a conocer las autoridades de gobierno. Con imágenes de Noé Medina, reportó Edwin Pitán. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Mire, ¿y qué contemplan las 4 fases de la desescalada de las medidas de confinamiento? Bueno, la fase 0 es la preparación para la desescalada, permitirá la movilidad fuera del domicilio, medidas con un riesgo de contagio muy bajo siempre que se cumpla con el descenso de casos en un periodo de 14 días, el descenso en el reporte de casos sospechosos, el descenso en la proporción de pruebas positivas por un periodo de 14 días con un 20% de positividad. Cuarto, disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a un 80%. También la disponibilidad de equipo de protección para el personal de salud para 5 días. La fase 1 es el inicio de la desescalada. Se permitirá la apertura parcial de actividades económicas y centros de trabajo, como el comercio, servicios de restaurantes y cafeterías, actividades deportivas, profesionales y alojamientos turísticos, cumpliendo eso sí con las medidas de la fase 0 y un descenso en la proporción de pruebas positivas por un periodo de 14 días con un 15% de contagios. La disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a 75% y la disponibilidad de equipo de protección para el personal de salud para 10 días. La fase 2 es la de apertura inmediata. Permitirá la apertura parcial de actividades económicas y centros de trabajo que estaban restringidos en la fase 1. Esta iniciaría cuando se dé el descenso en la notificación de casos nuevos en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 1. Descenso en el reporte de casos sospechosos en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 1 y el descenso en la proporción de pruebas positivas por un periodo de 14 días del 15% de positividad después de haber entrado a esta fase 1. La disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a 75% por casos de COVID-19. Y la disponibilidad de equipos de protección para el personal de salud para 15 días. Por último, la fase 3. Esta es la de la apertura a la nueva normalidad. Esta fase prevé la apertura de todas las actividades económicas y centros de trabajo, manteniendo, por supuesto, las medidas de seguridad y distanciamiento social en un territorio geográfico con un mismo cumplimiento de la fase 2. El descenso en la proporción de pruebas positivas por un periodo de 14 días en un 10% de contagios después de haber entrado a la fase 2 y la disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a 70% por casos de COVID-19.
Y preste mucha atención, los fumadores son también un grupo de riesgo frente al COVID-19, pues sus defensas pulmonares se ven debilitadas y algunas afecciones relacionadas con el consumo de cigarrillo propician complicaciones con el coronavirus. Una de las complicaciones que tienen los pacientes más graves de COVID-19 es la neumonía. A partir de este conocimiento sabemos que el foco se coloca sobre un nuevo grupo, el de los fumadores. ¿Qué riesgos corren estas personas en caso de contraer la enfermedad producida por el nuevo coronavirus? En la conferencia de prensa del martes 2, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, dijo esto. Muchas veces hemos tenido fallecidos jóvenes con enfermedades concomitantes, como por ejemplo enfisema pulmonar por ser fumadores ya crónicos. Por lo que consultamos con un profesional del área para que nos explique cómo puede afectar el nuevo coronavirus a los fumadores. Ellos tienen aumento de la producción de moco y un mal patrón de defensa interna del epitelio que se llaman los cilios bronquiales. Estos cilios se mueven en dirección hacia afuera para expulsar partículas, llámese bacterias, polvo, virus, etcétera, cosa que un fumador lo tiene de una manera prácticamente deficiente. Lo cual también les dificulta la recuperación. Definitivamente va a haber un poco, tal vez más retraso en cuanto a la recuperación, sobre todo aquellos pacientes que van a desarrollar los síntomas graves. Sin embargo, el doctor del CID señala una inconsistencia en la explicación del ministro. No es tan probable que desarrollen enfisema porque esto se va a ir desarrollando con la cronicidad del hábito del tabaco. Como vemos, no es exactamente por las razones que daba el ministro Hugo Monroy, pero en definitiva el consumo de tabaco puede complicar las condiciones de alguien que tiene COVID-19. Especial atención debe poner la juventud, un grupo etario que hasta este momento se pensaba que no padecería con tanta facilidad las consecuencias más graves de la enfermedad del nuevo coronavirus. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Gracias, Felipe, por ese reporte. Vamos ahora a hablar de cómo solo en este año los casos de desnutrición aguda en el país se han triplicado. Además, 3 niños han fallecido por esta causa. Las autoridades encargadas del tema aseguran que tienen planes para atender la inseguridad alimentaria. Los casos de desnutrición aguda se han incrementado en el país. A la semana 20 del año pasado se reportaban 5.748 casos. Para 2020 la cifra se duplicó y en el mismo periodo se registran 14.845. Lo más preocupante para diputados es la muerte de niños por desnutrición. Por ahora el Ministerio de Salud reporta que 2 niños de Petén y 1 de Huehuetenango han fallecido, mientras investigan la muerte de 30 niños más. ¿Por qué no han procesado esa información si murieron por desnutrición o no? Se tiene que hacer porque no refleja realmente la realidad de lo que... Porque si hay una enfermedad concomitante, no es eso la desnutrición la que le causó la muerte, sino que la enfermedad que tenía. Pese a esta realidad, las instituciones aún no se coordinan para asistir a las familias afectadas por el hambre. La secretaria de la CESAN, Maritza de Oliva, aseguró que necesitan hacer un barrido para detectar los casos, pero eso les tomará 3 meses. Consiste en hacer una búsqueda activa de los casos a nivel de municipio a través de brigadas que van a dedicarse exclusivamente a ir a hacer esta búsqueda. Este plan lo vamos a ejecutar, como dije, interinstitucionalmente, pero también con apoyo de las universidades, de la cooperación, con acompañamiento de la PDH, y la idea es ir a los 340 municipios del país. O sea, nuestra meta es tener 340 brigadas que estén haciendo esta búsqueda activa de posibles niños o niñas con desnutrición aguda. Debido a esta situación, los congresistas consideran que es necesario que se declare una emergencia alimentaria y así asistir a las familias más vulnerables para evitar la muerte de más niños por desnutrición. Con información de Dulce Rivera y Fernando Cabrera, para Noticiero Guatevisión, Ben Keichin. El Ministerio de Agricultura espera iniciar con entrega de alimentos el 15 de junio. Esto como parte de los programas de apoyo a la población por el COVID-19. El Programa Mundial de Alimentos se hará cargo de la entrega, aunque se iniciará en 100 municipios que fueron los primeros en entregar los listados de las familias necesitadas. Mientras el MIDES aún no tiene una fecha definida de la entrega de los alimentos, pues van atrasados en el proceso de adquisición. Cada ministerio tiene 350 millones de quetzales para este programa.
Suero Oral para Todos presentó. Y hay muchas más noticias después del corte comercial. Diputados ratifican de urgencia nacional el estado de sitio en 3 municipios de Sololá a causa del conflicto por tierras. Ya volvemos. Más información en Noticiero Guatevisión para usted esta noche. Los diputados ratificaron de urgencia nacional el estado de sitio declarado por el organismo ejecutivo en los municipios de Nahualá, Santa Catarina, Ixtahuacán y Santa Lucía, Autatlán, del departamento de Sololá. Algunos congresistas manifestaron su inconformidad con la medida por considerar que se debe buscar el diálogo y no la represión. Además, los parlamentarios conocieron la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional, pero por falta de acuerdos decidieron enviarla a la Comisión de Finanzas para su análisis. Además, la ley de leasing fue conocida en su primera lectura. Estamos conscientes de que el estado de sitio además es una figura dentro de nuestro marco legal y que a la hora de ubicarlo, de aprobarlo, no va a constituir una ilegalidad. Pero estamos muy claros de que en un estado democrático lo que uno tiene que medir es el mensaje que está mandando y la implicación de lo que se está haciendo. Y a 5 días del estado de sitio decretado por el gobierno de Guatemala y ratificado esta tarde por el Congreso de la República para recuperar la gobernabilidad en 3 municipios de Sololá, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público a la fecha han efectuado 58 allanamientos y capturado a 41 personas sospechosas de integrar los grupos armados que causan zozobra en esa región del país. En los operativos se incautaron 410 bombas pirotécnicas, 12 armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47 y AR-15, 15 tolvas para fusil, 1.998 municiones de diferentes calibres, dinero en efectivo y celulares. El Ministerio Público envió a la zona a 70 fiscales para colaborar en la investigación. Y la lluvia en las últimas horas incrementó el caudal de los ríos Cabús y Suchiate en San Marcos, que son monitoreados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ante un posible desbordamiento en las zonas pobladas a la orilla de los afluentes. Los diferentes cuerpos de bomberos y la Cruz Roja verifican las zonas vulnerables y se informó que están preparados para evacuar a familias y llevarlas a los albergues en caso de una emergencia. Y durante las últimas horas, las lluvias también provocaron desprendimiento de rocas en la carretera de acceso a San Pedro Necta y un derrumbe en Santos, Cuchumatán. En la cabecera, varias calles se anegaron por falta de salidas del agua y pobladores urgen a la municipalidad a atender la red vial en los sectores donde no hay pavimento, pues los agujeros impiden el tránsito, incluso de peatones. En San Sebastián, Coatán, un muro colapsó por la saturación de agua en el suelo. Personal de la Conred y las municipalidades trabajan en la evaluación de los daños. Y el caudal del río Motagua se ha desbordado en algunas áreas de Izabal, por lo que se inspeccionan las bordas de protección, las cuales carecen de mantenimiento por más de 10 años, lo que afecta a los cultivos de las comunidades. En Los Amates, varias familias fueron evacuadas debido a que el desborde del río alcanzó sus viviendas. Una comisión interinstitucional verificará el estado de las bordas y evaluará los daños. Y pese a que en Suchitepeques la lluvia no ha impactado, la delegación de la Conred asegura tener varios inmuebles que pueden ser utilizados como albergues en caso de una emergencia. En esos lugares se debe cumplir con el protocolo de salud para prevenir el contagio de COVID-19. El uso de centros educativos como albergues será el último recurso en comunidades donde no existan salones comunales o iglesias. En Suchitepeques, 4 municipios son vulnerables a inundaciones, mientras que otros 4 son de alto riesgo por deslizamientos.
Efectos de las tormentas Amanda y Cristóbal continúan generando daños a nivel nacional. Se espera para los próximos días más lluvia. Qué bueno que continúa con nosotros. Las condiciones climáticas provocadas por el paso de la tormenta Cristóbal continuarán generando lluvias en todo el territorio nacional, pero principalmente en los departamentos cercanos a México, algo que podría causar más daños en Guatemala. La tormenta tropical Cristóbal se mantiene en el Golfo de México con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, pero se espera que los mayores acumulados estén en las regiones del sur al centro del país, suroccidente, occidente y parte del noroeste del departamento de Petén. Y principalmente las autoridades del INSIBUME han indicado que este jueves y viernes podría registrarse la mayor cantidad de lluvia. Tenemos lugares donde hemos detectado que la lluvia pues ya rebalsó su límite y nos preocupa un poco esto, porque apenas estamos empezando el mes de junio y en el estudio que tuvimos para este trimestre, el mes de junio presentaba los mejores, iba a ser el mes más complicado con el tema de la lluvia. Entonces, si a esto le sumamos las dos tormentas que estamos teniendo, pues vemos un panorama algo complicado para nuestro país y eso es lo que estamos manejando ahorita, viendo los volúmenes de agua que están viniendo y con esto alertar a la población. Se ha lanzado una alerta para el municipio de Malacatán en San Marcos, así como en Cuilapa, Santa Rosa, debido a que el río Cabús, en el primer departamento, ha superado su límite, así como el río Los Esclavos. A ello, según han indicado las autoridades de Conred, las lluvias registradas en las últimas horas han dejado ya afectados a más de 250,000 guatemaltecos. Hemos detectado ahorita que los departamentos más complicados podría ser toda la parte de la cadena volcánica, toda la parte de la franja transversal del norte, toda la parte del suroccidente, que es la parte que tenemos más acumulados de agua importante en el país. Podrían existir crecidas repentinas de ríos, deslaves, derrumbes, daños a la red vial del país, así como descensos de lahares en la cadena volcánica. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y a consecuencia de las lluvias que se han registrado en los últimos días, se originó un deslave a la orilla de la carretera de la avenida Hincapié, que ha provocado el cierre parcial de esta importante arteria de la ciudad. Los carriles reversibles están suspendidos en el kilómetro 9 de la cuesta de la avenida Hincapié, donde cada día circulan unos 80,000 vehículos de Villacanales, Boca del Monte, Santa Fe, Zona 13, Villanueva e incluso Amatitlán, según detalló Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra. En la recuperación del tramo afectado por la lluvia en la ruta departamental GUA 01, kilómetro 9, en cercanía a la colindancia con el municipio de Villacanales. A solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, MICIVI, se ha restringido la circulación de transporte pesado mientras se realizan los trabajos, como medida de prevención y para protección de los vehículos y transeúntes que circulan por el sector. El deslave tiene unos 90 metros de profundidad y por las condiciones climáticas representa un peligro, pues por la vibración del suelo, el viento y la saturación del agua podría continuar erosionando el terreno, que en su mayoría está compuesto de material arenoso. Ante ello, se ha prohibido la circulación del transporte pesado. El alcalde de Villacanales, Julio Marroquín, informó que comenzaron con los trabajos para evacuar el agua pluvial y la van a canalizar hacia un zanjón, ya que esto pudo generarse por la caída del agua de las cunetas de este sector, y también han solicitado a los automovilistas buscar rutas alternas. Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Ministerio de Comunicaciones ya han realizado una evaluación para empezar a determinar las medidas a tomar, así como los trabajos de mitigación. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. A 2 años de la tragedia del volcán de fuego, recordamos a las víctimas y le mostramos cuál es la situación de los sobrevivientes. Regresamos.
Continuamos con más en Noticiero Guatevisión y a esta hora vamos a conocer la actualización de los incidentes relacionados a las lluvias y por eso enlazamos con Edwin Pitán, quien nos amplía. Edwin, adelante, buenas noches. Hola, muy buena noche. Un saludo cordial a todos los televidentes del noticiero Guatevisión de las 21 horas. Este informe es acerca de las condiciones climáticas en el país. Como ustedes pueden observar, me encuentro en estos momentos en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico, zona 1 de la capital, y las lluvias han cesado. Sin embargo, las autoridades del INSIBUME y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED han determinado que las lluvias continuarán en los próximos días debido al paso de la tormenta Cristóbal, que está afectando específicamente las áreas colindantes con México. Es de mencionar que hoy hubo algunos estragos, como por ejemplo en San Andrés de Metabaje, en la ruta que conduce a Panajachel en Sololá, hubo un derrumbe y por algunas horas estuvo bloqueada esta vía. Por lo tanto, las autoridades tuvieron que trabajar para despegar y poder usar esta carretera. Posteriormente, en Jalpatagua, Jutiapa, también se dieron algunos incidentes. En algunas comunidades quedaron incomunicadas debido a que un río socavó un puente y ahora tendrán que replantearse cómo van a construir este puente que conecta a algunas comunidades del Jalpatagua. También en la capital, en carretera El Salvador, en el kilómetro 18.5 del municipio de Fraijanes, algunos árboles cayeron debido a las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas. En estos momentos también se hace algún monitoreo de algunos ríos por parte de la CONRED, esto para establecer cuál es el cauce del caudal y de esa manera también alertar a las comunidades que residen o a las personas que residen cerca de estos ríos. Este es mi reporte con imágenes de Noé Medina, Edwin Pitán. Gracias, Edwin, y vamos a seguir conociendo del clima. Para eso llega Pamela Valdés. Muchas gracias, María Luisa, y a usted que nos acompaña. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos del país. Iniciamos con esta imagen satelital y por parte de la CONRED y el INSIBUME se mantiene el monitoreo sobre la tormenta tropical Cristóbal, que se ubica en la bahía Campeche, México. Esto generará ingreso de humedad en el territorio nacional con probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en la mayoría del territorio nacional. Por otra parte, para esta noche se pronostica cielos totalmente nublados en la mayoría del territorio con probabilidad de lluvias y actividad eléctrica. Le damos a conocer a continuación a través de la gráfica del territorio nacional las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar y como usted puede observar en pantalla tendremos principalmente tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional. Para la región oriental se pronostica totalmente nublado con probabilidad de lluvias principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Le damos a conocer las condiciones para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital se espera para el jueves, viernes y sábado tormentas eléctricas y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 22 y 23 grados centígrados. Por último, les compartimos las salidas de sol y lo esperamos mañana a las 5:32 de la mañana y se ocultará a las 6:29 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela. Y ahora vamos a hablar del volcán de fuego que causó daños significativos en las comunidades cercanas al Coloso, pero su fuerza destructiva fue tal que sus efectos se hicieron presentes en varios departamentos del país, con la caída de ceniza y daños en algunos cultivos. Recordemos. La erupción del volcán de fuego se registró el 3 de junio de 2018. Comenzó con actividades de las 6 de la mañana, pero al filo de las 3 de la tarde, su fuerza se hizo presente y retumbos que fueron comparados con truenos tan solo eran el preámbulo de lo que sería un escenario de destrucción. La columna de humo alcanzó los 17 kilómetros sobre el nivel del mar. Lanzó ceniza volcánica que comenzó a llegar a Escuintla, Zacatepeques, Chimaltenango y Guatemala. Al cabo de unos minutos, la presencia de este material estaba en los 22 departamentos, alcanzando incluso regiones de El Salvador, Honduras y México. Los datos oficiales dan cuenta de más de 200 personas fallecidas, sin existir precisión en esa cifra, al igual que el total que quedaron desaparecidas. Se reportaron 186 viviendas completamente destruidas y 750 en una situación de riesgo extremo. 5 carreteras quedaron con daños y la Ruta Nacional 14 tuvo que ser reparada. Entre los efectos también resaltan los daños en poco más de 5.000 hectáreas de café en Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Según el último reporte que presentaron las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, las comunidades de San Miguel Los Lotes, La Finca La Reunión y las barrancas del volcán quedaron declaradas como zonas de alto riesgo. Para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas.
Y continuamos hablando de este tema, y es que se cumplen 2 años de la tragedia del volcán de fuego, desastre natural que dejó a cientos de fallecidos que siguen siendo recordados por las familias que ante la necesidad regresaron a vivir a lo que algún día fue San Miguel Los Lotes, ahora la zona cero de la erupción del volcán de fuego. Una cruz en medio de un pequeño camino da la bienvenida. El escenario es desolador. Ya pasaron 2 años desde ese 3 de junio, pero los estragos que dejó la erupción del volcán de fuego siguen estando presentes. Lo que un día fueron hogares, ahora tan solo son pedazos de bloc, hierros y recuerdos que convierten a San Miguel Los Lotes, del departamento de Escuintla, en un auténtico pueblo fantasma. Hasta el cielo parece recordar con lágrimas un aniversario más de la tragedia, porque la lluvia ha envuelto en los últimos días a las comunidades aledañas al coloso. Pero hay quienes no se despidieron de su hogar y la necesidad les obligó a regresar en medio de escombros, miedo y dolorosos recuerdos para tratar de seguir con sus vidas. Nos sacaron del albergue, fuimos a alquilar un cuarto, nos asaltaron ahí y ya no teníamos paz, tranquilidad, mejor nos venimos para acá. Ahora aquí vivimos. Dios es tan hermoso que nos manda la lluvia porque compramos el agua. Él es el yerno de Eufemia García, una mujer que evadió los controles de seguridad con tal de llegar a la zona del desastre para tratar de rescatar los restos de sus cerca de 50 familiares que perdieron la vida el 3 de junio de 2018. Yo encontré 10 niños que eran mis sobrinos, yo los llevaba a la morgue. Ya de ahí salió la mamá, salieron los familiares, solo los iban a sacar de la morgue. Los daban cristiana sepultura, yo me encargaba solo de sacarlos y sacarlos. Pero a Dios gracias que todos salieron. Ella vive en una casa situada en la zona cero junto a 2 de sus hijos, quienes ya tienen esposa y la han convertido una vez más en abuela. En otra propiedad, a tan solo unos pasos, se encuentra su yerno, quien perdió hace 2 años al amor de su vida, pero decidió quedarse cerca de su suegra para poderle ayudar. Tratan de seguir con sus vidas, pero en ocasiones es casi imposible olvidar. El volcán ha estado haciendo erupción a veces 2 o 3, hasta 4 veces a cada hora, pero el volcán cuando hace una erupción hasta se oye el trueno, truena demasiado, dilata hasta como 2 minutos en la ida, la arena, o saber qué tira el volcán para arriba. Los recuerdos pesan en Eufemia García y le fue imposible contener las lágrimas al momento que recordó todo lo que ese desastre natural se llevó ese día. Para mí es triste y doloroso pensar de que realmente me haya quedado solo con el poder de Dios y mis 3 hijos que realmente me quedaron, ¿verdad? Porque una de ellas no vivía aquí, pero mis otros 2 hijos son sobrevivientes porque uno de ellos se quedó en medio de la tragedia aquí de Los Lotes y de la tragedia del puente. Ellos perdieron a familiares, amigos y vecinos en la tragedia del volcán de fuego. Pero la necesidad les obligó a regresar a lo que era su antiguo hogar ante el temor de una nueva erupción y el recordatorio constante de esa tragedia. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y las adversidades siguen para las familias que sobrevivieron a la erupción del volcán de fuego. En la colonia La Dignidad reside la mayor parte de personas que pudieron escapar de esa tragedia. Y aunque las condiciones son diferentes, no dejan de recordar su lugar de origen y a los parientes que perdieron. La familia de doña Juana Tomás de Milagro logró salir con vida ese día. Ahora viven en La Dignidad y aunque han ido adaptándose a su nuevo estilo de vida, las heridas por la pérdida de familiares siguen abiertas. Pues mis 2 hermanas perdieron a sus hijas allá. Una de 15 años y la otra, mi hermana Damaris, perdió a su hija de 6 años. Ya no la encontramos. El nuevo reto al que se enfrenta esta familia es la emergencia del COVID-19, pues tener el sustento diario es la mayor preocupación, por lo que doña Juanita ha sabido usar su ingenio. Pues la verdad que
Que yo hago venta de chuchos, me voy a vender, vendo aguacates, ahí algo estamos haciendo para tener la comida de nuestros hijos, ¿va? Porque no hay un trabajo fijo. Sus 3 hijos se han adaptado mejor al lugar y ante la suspensión de clases, ella ha sido su apoyo fundamental en su educación. Ellos ya se acostumbraron a estarse aquí, o sea, más que todo, ellos ya no les gusta irse para otro lado, ellos ya se hallaron aquí. Yo en veces me pongo ahí con ellos a enseñarles, ¿va? Y ellos que miran la televisión, ahí conforme la televisión, ellos están aprendiendo ahí también. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Vamos a hablar de otras cosas porque la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín compartió un modelo tomando como referencia la caída de ventas en los Estados Unidos del 30%. Todo apunta a que habría efectos en las ventas, flujos y utilidades en las empresas. Sin embargo, será hasta el cierre del año cuando se conozca verdaderamente el impacto negativo. El punto de partida es que antes del coronavirus, un dólar vendido por una empresa en Guatemala vale la mitad de lo que generaría ese mismo dólar vendido en Estados Unidos. Este es un primer hallazgo. Sin el coronavirus ya estábamos en el punto de desventaja desde el punto de vista del valor de las empresas por dólar vendido y por dólar ganado. Para este año, estiman que las empresas van a vender un 30% menos que lo que vendieron el año pasado. En términos de flujos sería el doble más o menos si las ventas caen 30%. El flujo de caja será del 60%. El modelo se trata de un formulario que vamos a ver ahora en nuestra pantalla. Y aquí está, la universidad diseñó un formulario para que de forma anónima las empresas ingresen datos relacionados y con margen, costos e inventarios para que en 3 o 4 semanas se pueda documentar el impacto del COVID-19 en los negocios en Guatemala. Como vemos, se hizo una especie de calculadora que deberán llenar los empresarios. Los datos que se piden son de qué industria es el negocio, el cambio en porcentaje en ventas en el 2020, el cambio en porcentaje en ventas para el 2021. Y el costo de ventas pre-COVID y COVID. También el empresario deberá incluir los gastos operativos pre-COVID y COVID, el porcentaje de gastos fijos pre-COVID y COVID y los días de inventarios pre-COVID y COVID. Los días de cobro también deberá ingresarlos, así como los días de pago pre-COVID y COVID, el CAPEX en porcentaje de ventas pre-COVID y COVID y por último la depreciación en porcentaje CAPEX pre-COVID y COVID. Así se generarán los números y la información. Pero tenemos más, ahora noticias del mundo. Alberto. Gracias, María Luisa. Y Estados Unidos continúa haciendo noticia, y es que el fiscal que investiga la muerte de George Floyd endureció los cargos contra el policía que lo asfixió y decidió procesar también a los otros 3 agentes presentes durante el incidente, tras el cual se desató una ola de protestas que sigue en aumento en Estados Unidos. Los nuevos cargos pueden conllevar una sentencia de hasta 40 años de prisión. Trascendió que el acusado fue trasladado al correccional de la ciudad de Oak Park, la instalación con el nivel de custodia más alto del sistema penitenciario de Minnesota, cuyos reclusos requieren un mayor nivel de seguridad. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos ha revocado este miércoles la decisión de enviar a casa a unos 200 militares en servicio activo que de momento están desplegados en Washington, D.C. para detener los disturbios y saqueos que ocurren en la capital en medio de las masivas protestas por la muerte de George Floyd. El alto cargo militar indicó que se trata de una situación dinámica, precisando que las tropas en cuestión se quedarán durante otras 24 horas en la zona. Y cambiamos de tema para informar que la Organización Mundial de la Salud está dispuesta a reanudar sus pruebas con hidroxicloroquina para tratar el coronavirus, ha afirmado el director general de ese organismo de la ONU. El mes pasado, la OMS anunció la suspensión temporal de sus ensayos con dicho medicamento después de que un estudio afirmara que los fármacos reducen posibilidades de supervivencia en pacientes con COVID-19. Ahora esta organización retomará las pruebas y buscará una vacuna que combata al virus.
Y autoridades costarricenses anunciaron este miércoles el endurecimiento de las restricciones a la circulación vehicular y el comercio en la zona norte del país, fronterizo con Nicaragua, ante un brote de casos de COVID-19 en la zona. El anuncio se hizo al revelarse 52 nuevos contagios de coronavirus, el más alto registrado en Costa Rica desde el inicio de la pandemia, con una fuerte concentración en la zona fronteriza con Nicaragua, un país que no ha tomado medidas de contención contra el COVID-19. El aumento de casos se dio en momentos en que el país inicia la segunda fase de alivio de restricciones impuestos para contener la pandemia. Según AMSA, la cantidad de basura que llega al lago de Amatitlán ha disminuido considerablemente en comparación con otros años. Regresamos. Continuamos. Países como España e Italia utilizan equipos de buceo para resguardar a su personal sanitario que se encuentra en la primera línea en contra del nuevo coronavirus, haciendo modificaciones al conjunto deportivo que permite adaptarlo como una herramienta sanitaria. La creatividad también tiene cabida cuando se habla de buscar nuevas soluciones que permitan combatir de manera efectiva los casos de coronavirus, y utilizar equipo deportivo es una opción. En Guatemala, un grupo de amigos decidieron adquirir 2 máscaras para buceo desde Estados Unidos. Las mismas serán objeto de algunas modificaciones para que se les pueda implementar un filtro respiratorio que las podría hacer incluso más efectivas que las mascarillas N95. Ellos ya lograron conseguir que una empresa española done 100 máscaras de este tipo que podrían funcionar para combatir la pandemia en el país. La máscara de buceo es estanca, o sea, se adhiere, digamos, a la cara y no deja ningún resquicio de entrada y protege, digamos, perfectamente los ojos, la nariz y la boca. La idea es proteger de la mejor manera posible a los médicos y enfermeras que están en la primera línea de riesgo. Yo no diría que es para una persona normal, porque eso es matar moscas a cañonazos, digamos. Es un equipo que es lo suficientemente, digamos, amplio como para proteger al personal sanitario. Actualmente, médicos del Hospital Roosevelt ya se encuentran utilizando una escafandra, parte del traje del equipo de buzo que fue donada desde Estados Unidos y que ayuda a respirar a los pacientes con COVID-19. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y con las primeras lluvias de esta semana se han llenado 175 camiones con basura que se ha extraído del lago de Amatitlán, lo que ha provocado que la contaminación haya disminuido en comparación con el año pasado, posiblemente porque varias fábricas y comercios están cerrados debido a la cuarentena, ya que las lluvias normalmente arrastran los desechos por el río Villalobos, indicaron las autoridades. Omar Orellana, director ejecutivo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, indicó que entre los desechos que desembocan en ese afluente se han incrementado los frascos de gel antibacterial, mascarillas y guantes. Sí hemos visto una reducción significativa de basura que ha ingresado. Por ejemplo, el año pasado en las primeras lluvias fueron 300 camionadas de basura que se le sacaron al lago y este año nos quedamos en 175, por ejemplo, en la primera lluvia. Hemos visto una pequeña reducción, pero no hemos visto, lo que sí hemos notado que no cambia la mala práctica. Por ejemplo, si el año pasado hacíamos una caracterización de basura, lo que más se encuentra es PET. Y este año hemos encontrado poco PET de bebidas gaseosas, por ejemplo, pero se nos disparó el plástico de alcohol en gel. Todos los días se utiliza maquinaria para limpiar la basura que desemboca del río Villalobos. Posteriormente se efectúan varios procedimientos para reutilizar algunos materiales y cuidar las especies que viven en la cuenca. Adicionalmente, en este espacio contamos con un área de recuperación denominada el humedal, que nos ha permitido a nosotros contar con diferentes especies de vegetación, especies de aves, especies de mamíferos y anfibios que podemos conservar y apoyar al proceso de recuperación del lago de Amatitlán.
Tenemos dentro de nuestros monitoreos registrado la presencia de 67 especies de aves, de las cuales hay migratorias y residentes. Según directivos de AMSA, con la cuarentena en los alrededores del lago de Amatitlán se han observado osos hormigueros, aves de cuello verde, pelícanos y recientemente se descubrieron 8 lagartos que fueron entregados al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Reporta para Noticiero Guatevisión, Byron García y José Manuel Patzán. Y debido a posibles casos de COVID-19 en el mercado de la colonia El Amparo 2 de la zona 7, este miércoles se efectuó un cierre temporal para desinfectar los puntos de venta. Según un comunicado del Ministerio de Salud, el lugar será abierto a partir del 8 de junio de forma escalonada. El mercado se ubica en la colonia El Amparo 2 de la zona 7 capitalina. Según el Ministerio de Salud, se hará un proceso de sanitización y aplicación de amonio cuaternario en ese centro de ventas, pero también en locales y abarroterías de conveniencia aledañas, en donde fueron detectados casos positivos de COVID-19. El cierre del mercado comprende de la 38 a la 40 calle, sobre la 32 avenida de esa zona. El motivo del cierre del mercado es porque dijeron que habían encontrado unos contaminados. Pero hasta el día de hoy nosotros no sabemos nada de eso, ¿verdad? Y pasaron ayer por la tarde, dijeron de que iban a cerrar, que iban a lavar y que no querían mercado por 5 días. Pues los perjudicados yo creo que somos todos los del mercado porque no tenemos alimentos en nuestras casas, no tenemos nada, ni dinero en efectivo para decir vamos a comprar, ¿verdad? Y hay mucha gente perjudicada que le quedó su venta, le quedó todo para tirar porque ya no lo pueden vender al otro día. Y hay muchos niños también aquí en la colonia de que también necesitan mucha ayuda, ¿verdad? No solo nosotros, porque supuestamente el gobierno, el presidente dijo que iba a ayudar y no ayudó nada. Otro proceso de desinfección también se efectuó en el mercado El Amate Zona 1, en donde los vendedores se manifestaron satisfechos al asegurar que tratan de cumplir con todas las medidas sanitarias. Reporta para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y José Manuel Patzán. Vamos a cambiar el tema porque el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, presentó una denuncia en contra del diputado Felipe Alejos del Bloque Todos, luego de que este señaló que el hermano del fiscal, Ronald Armando Sandoval, le solicitó dinero a cambio de información. Sandoval indicó que presentó la denuncia ante la Oficina de Atención Permanente del ente investigador para que se verifique si es un chantaje o información a cambio de dinero. El lunes pasado, el diputado Alejos aseguró que se reunió con el abogado Ronald Armando Sandoval, hermano del jefe de la FESI, Juan Francisco, en un restaurante de la zona 10 de la capital. Tras 4 títulos y un subcampeonato, José Pinto deja Antigua y su destino podría estar en la capital. Regresamos. Pasamos a la cultura. Una nueva agrupación musical nacional se lanza al mundo del espectáculo con su nuevo sencillo Lejos del Sol. Conozcamos a sus integrantes con Fátima Herrera. Golden Cuervo es una agrupación musical conformada por Luis Marroquín en la guitarra, Osvaldo Franco en el bajo, Sergio Tolaque en los sintetizadores, Marvin Aifán en la batería y Kevin Grijalva en la voz. ¿Qué tal? Yo soy Os, el bajista de Golden Cuervo. Básicamente pues nuestra propuesta es una mezcla de ritmos, una mezcla de synth pop, indie rock, rock alternativo, algo fresco, una propuesta diferente. Desde lejos olvidé. Lejos del Sol es el nuevo sencillo de esta banda, cuyo videoclip ya está disponible en YouTube desde el 29 de mayo. ¿Dónde está todo dolor que te causé? Quiero contarles que el video lo realizó Kevin Grijalva y Chispo Producciones. Ellos son nuevos en la industria, mas sin embargo estamos muy agradecidos con un excelente trabajo. Estamos presentando diferentes lugares de Guatemala como Huehuetenango, Tikal, Carretera Occidente y otros lugares más.
Lejos del Sol estará en las plataformas digitales desde el 11 de junio y próximamente lanzará su EP de 5 canciones. Si desea conocer más de esta agrupación musical, búsquelos en Facebook y YouTube como Golden Cuervo y en Instagram como Golden Cuervo Music. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. En este viaje resulté. Así llegamos al final, agradeciendo, como hacemos todas las noches, su sintonía. Junto a Alberto Toro nos despedimos. Alberto. Así es, María Luisa, aprovecho la oportunidad para invitarlos este jueves a las 21 horas al Foro Educación y Coronavirus, los retos y las oportunidades. Allí estaré compartiendo con nuestra compañera Alejandra Álvarez, así que pueden comenzar a realizar sus preguntas con el hashtag #NormalGT. Recuerden, la cita es a las 21 horas. El día de mañana, entonces, con esa información importante nos vamos a despedir y también con imágenes que llegan del otro lado del océano. Un artista callejero francés conocido como C215 pintó un mural en homenaje a una amiga que perdió la vida en marzo pasado a causa del coronavirus. El mural se realizó en una pared donde vivía con su familia. Él asegura que la permanencia de este retrato le recordará a la gente que pasó por algo inaudito y muy difícil para todos, pero también le recordará a su familia todos los buenos momentos que compartieron juntos. El artista señala que en Francia ya se están olvidando de quienes murieron de COVID y algunos han entrado en una etapa de cierta indiferencia o preocupación por otros temas sin mantener una continuidad en la memoria, por lo que hace un llamado con sus obras para que los sobrevivientes sean agradecidos con una nueva oportunidad de vida. Que tenga la mejor de las noches.